Profesor, este año se están dando desde el gobierno nacional muchas reformas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, como sea la ley de medios, y ahora con el tema político, la reforma del sistema electoral argentino. Y bueno, y mi preocupación es un poquito ir más al fondo. Indudablemente el gobierno quiere que se promulgue la mayor cantidad de leyes en el mes de noviembre y desde finales de junio hasta hoy metió unas cuantas y lo va a seguir haciendo. La reforma electoral puede ser algo bueno o no, que nos obliguen a votar tantas veces, porque tenemos que votar cuestiones que tienen que ver con la municipalidad, tenemos que votar diputados y senadores, tenemos que votar presidenciales, ahora parece que vamos a estar obligados a votar las internas, es decir, todo este sistema de obligatoriedad electoral no nos hace más democráticos, simplemente nos hace ir más seguido al cuarto oscuro y tampoco nos hace conocer más a los listados. En general la gente y uno elige una cabeza, no elige una muchedumbre. Creo que de alguna manera esta repetición electoral cansa un poco, porque los problemas no se solucionan más rápido votando cada vez más seguido y además posiblemente, estoy reflexionando, no estoy tan decidido respecto a lo que pienso, ocultan el desinterés. Acá no hay mensaje, sino se trata de si se hace un programa, si hay líderes y si hay decisiones que puedan ser implementadas para crear alternativas. Es decir, el gobierno perdió el 28 de junio, pero no ganó nadie. No ganó nadie. Macri no ganó. Solano ganó. Narváez no ganó. No ganó el radicalismo. No ganó Lilita Carrió y la coalición cívica. No ganaron. Entonces están allá tratando de armar cosas y permiten armar cosas. Y da toda la sensación que gente que proviene de ámbitos muy distintos, que tiene mucha pelea de vedetismo, que no tiene un programa de alternativa, que produce un cierto temor que una vez asuman porque justamente no constituyen una unidad, no tienen relaciones con los sectores corporativos que tienen poder en Argentina y por lo tanto están un poco ahí a la deriva. La gente, el común, ¿no? El común de la gente quiere otras soluciones ya, por ejemplo, viajar bien, alimentarse. Está el problema ahora de los chicos que necesitan la asignación familiar por hijo, si va a ser universal o no. ¿Cómo hace para que el ciudadano llegue a tener las decisiones en estas cuestiones? El ciudadano común no tiene decisiones sobre estas cuestiones porque son cuestiones que necesitan un gran poder y el ciudadano común no tiene ese poder y mucho más individualmente. El ciudadano común adquiere poder, cierto poder, en la medida en que se organiza. Yo creo que los deseos de que la mayoría de la gente viva bien implica un país que marche bien. Y un país que marche bien no se hace por milagro. Un país que marche bien necesita una buena política y la buena política no se compra en un supermercado ni tampoco tiene una etiqueta que dice esta es buena y esta es mala. Hay que hacerla. Para eso se necesitan ciertas condiciones, se necesitan que los grupos de presión, que los grupos económicos, que los grupos que tienen fortaleza política se pongan de acuerdo en algo, que se pongan de acuerdo en una estrategia, que fijen prioridades, que mantengan un compromiso durante un tiempo. La Argentina tiene condiciones naturales, tiene algunas ventajas comparativas como para estar favorecida por un camino, pero que lleva muchos años. Hay que crecer y para crecer hay que invertir y para eso se necesita plata. No se quiere con los privados, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? ¿El Estado de dónde saca la plata? De los impuestos. Para eso le tiene que cobrar a la gente. Bueno, todo esto es un problema, entonces no se trata únicamente de las ganas o de la necesidad de progresar, que la tiene la mayoría de la gente, más todavía la que vive mal, sino de qué políticas se implementan para que esto en el mediano plazo sea posible, porque en el corto plazo generalmente lo que se hace rápido, lo más fácil para hacer rápido es arruinar.
mejorar lleva más tiempo. Profesor, en los últimos años como alternativa habían surgido al gobierno, los partidos políticos, movimientos sociales. En una instancia las asambleas barriales, con el tema del que se vayan todos, y últimamente los movimientos sociales. ¿Es una herramienta para llegar a estas decisiones? Los movimientos sociales son movimientos de protesta. Con la protesta no se gobierna. Protesta es aquel que está en contra de un modo de gobernar, pero no está preparado para gobernar. También las organizaciones sociales pueden plantear nuevos modos de gestión, pueden hacer cooperativas, emprendimientos. Eso ocurre también puntualmente en la Argentina, pero esto es un país de 35 o 36 millones de habitantes. Es un país que tiene más de 1 millón de pymes, es un país que tiene también grandes corporaciones, que exporta en grandes cantidades. Es un país moderno y un país complejo. Entonces esto no se hace únicamente con organizaciones barriales. Esto necesita otro tipo de organización que tiene que ver con organizaciones de gran nivel, muy complejas y que integren a todos los argentinos. Necesita un personal gubernamental que ocupe el Estado para hacerlo funcionar bien, con entes autárquicos, no un personal gubernamental que se presente en el Estado y haga sus negocios privados. Se necesita una política que no dependa del comité, que no dependa de la unidad básica, que no dependa de los arreglos que se hacen entre los políticos, sino un Estado que sea previsible y, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Que se fije metas, y esas metas deben ser de alguna manera cumplidas, porque si no, la Argentina va a ser un país en donde la pobreza va a crecer. Y estas protestas de las que estamos hablando a veces vienen con una carga emocional o con una carga decisiva que es la violencia, ¿no? Que es el resultado a veces de algunas protestas. Eso ocurre, es decir, puede haber violencia. Es decir, la Argentina en los últimos años tiene permanentemente y cada día protestas, que son los llamados cortes de ruta o los cortes de calle o las ocupaciones de facultades, etcétera. No ha habido muertos, ¿no? Esto implica un grado de conflictividad que no es el mayor grado de conflictividad imaginable. Entonces, sí, hay situaciones violentas porque hay tensión en la sociedad argentina. Es decir, esto no está provocado por la protesta llega porque hay tensión, y esa tensión existe, y esa tensión va a seguir existiendo, y va a haber conflictos. La virtud o la inteligencia de un grupo político que está en el poder es cómo administra esos conflictos y cómo trata de resolverlos logrando objetivos y beneficios para que esa protesta disminuya porque se ha cumplido alguna de sus reivindicaciones. Y hay grupos que son fogoneados o inventados o incentivados desde las altas esferas del poder, oficial o opositor, que luego no los pueden controlar a estos grupos. Hay grupos que están combinados con intereses del poder y por lo general los controla. Es decir, nosotros en nuestro país, el gobierno controla la situación en líneas generales de la protesta social. En líneas generales, por supuesto que puede haber momentos de descontrol, pero en líneas generales la calle está más o menos administrada. Es decir, los grupos, llámese Delía o Pérsico o el que fuere, y en distintos lugares, o Milagro Sala en Jujuy o lo que fuere, de alguna u otra manera llegan hasta un punto y después vuelven, etcétera. No quieren incomodar al gobierno, porque tienen que ver. Si tuviéramos un gobierno que se confronta con las organizaciones sociales, puede pasar lo que le pasó a Duhalde. Hubo 2 muertos en la provincia de Buenos Aires y se fue Duhalde. 2 muertos tuvo y se fue.